Buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 FM en la provincia de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM en la provincia de El Oro. Muy buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es, un clic y ya. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP y el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum. Dicho lo cual, recurrimos nuevamente al líder Abdalá. Ahorita la última, la prensa corrupta, no mientes en la fecha del periódico. Jueves 30 de julio, jueves 30 de julio. Mientras me confirman que se haya conectado nuestro invitado, porque hoy 30, antes de ayer, martes 28 de julio, son las fiestas patrias del Perú, ¿ya? Y allí la posesión es el 28 de julio. Aquí con gran criterio pasó del 10 de agosto, que solo Dios sabe por qué es una fiesta patria, porque ahí le juraron lealtad al rey. Yo tengo el documento por si acaso. No el original, no. Un facsímil. A ver. Sí, pues si tuviera el original sería ladrón. Nah, pero tengo un facsímil. Fieles súbditos y servidores, majestad venga reine desde aquí. Es una chupada de medias, pero por no usar otra expresión más fuerte. Ya, entonces es el 24 de mayo. Ahí se consagró la independencia de Ecuador. El 10 de agosto de 1809 no se consagró la independencia de nada, porque aquí se declara fiel súbdito y servidor del rey y lo invita a venir a reinar desde estas tierras. ¿No? ¿Qué independencia? Lo que pasa es que un montón de gente tiene pánico a que toda la academia de historia, que en buena parte sostiene un cúmulo de estupideces, comenzando por esa, ponga el grito en el cielo. ¿Cómo es la última explicación? Es que había que entender el momento y entonces, como no era político, no era correcto proclamar independencia, había que ponerla así para que pase. No pasó, pues, ni así pasó. Bueno, ok. Entonces eso fue el 28 de julio, es el Día de la Independencia del Perú, es la fiesta patria del Perú, es la posesión de la presidenta Keiko Fujimori. Y yo quiero hacer unas puntualizaciones. Mi buen amigo, estuvimos juntos en la universidad, Rubén Montoya, dice, ojalá a Perú aprenda esta vez. Pero si no aprendió con un montón de gente, ¿por qué ahora que es Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, sin el cual el Perú no sería lo que es? ¿Ya? Porque no sé dónde estaba Rubén cuando Sendero Luminoso explotaba de 3 a 4 carros bomba en Lima, en media calle, matando niños, mujeres, ancianos, hombres, todo. ¿Ya? ¿Dónde estaba él? No sé. Pero sin Fujimori, con todos los errores que cometió, sus logros superan largamente sus errores. O seguramente él nunca tuvo amigos peruanos que le tuvieron que venirse al Ecuador y que contaban con lujo de detalles lo que pasaba todos los días en el Perú. Y perdón, la institucionalidad del Banco Central del Perú, ya Keiko ratificó al gerente del Banco Central, que ha sido ratificado por todos los gobiernos desde que lo nombraron. ¿Quién la creó? Fujimori, el padre, Alberto Fujimori. ¿Sí? Cometió dos errores. Uno no depende de él. Si el tipo se muere al terminar su segundo mandato, el Perú estaría llena de estatuas de Fujimori, de avenidas y calles con el nombre de Fujimori. No. Se fue un tercer periodo y le embarró. ¿Está bien? Pongamos en la balanza. ¿Cómo era lo de Sendero Luminoso? Hay que destruir todo y crear un río de sangre para empezar de cero. Khmer Rouge, la misma teoría de Camboya. Pero parece que Rubén de eso no se enteró. Ahora, al lado está nuestro queridísimo amigo el woke. Ay, Dios mío. Osvaldo Hurtado de la palabra dictador. A ver, yo le voy a recordar al woke lo siguiente. El señor doctor Osvaldo Hurtado nunca llegó a la presidencia de la República por el voto popular. Él es un presidente accidental. Y accidental en el sentido estricto de la palabra. Asumió la presidencia porque el presidente Roldós, para poner la tesis más barata, se accidentó en un vuelo
el 24 de mayo de 1981, yendo a visitar una guarnición ecuatoriana. Acabábamos de salir en enero del tema de Paquilla. Sí, de Paquilla. Ya. Cuando quiso ser presidente por votación popular, quedó octavo entre 8. O sea, octavo entre 8, ¿ah? Quiere decir último, sí. Y sigue vivo. Y seguramente es una persona de grandes luces, un intelectual, un prestigiosísimo miembro de la academia, sí, pero como político un desastre. Como presidente fue un desastre. ¿No? El complejo petroquímico Atahualpa que Jaime Roldós iba a construir, obviamente en Guayas, porque en ese momento todavía Santa Elena era Guayas, no, él lo archivó. No, pues en Guayas ni cagando. Pero bueno, yo comprendo que alguien de la edad del señor Febres Cordero Loyola, César Emilio, no puede saber de esto porque no había nacido. Entonces, cuando uno no ha nacido, haga un poco de research de la parte que uno no conoce porque no había vivido en ese tiempo. Y bueno, yo me voy a centrar en una sola frase, que también la mencionó mi querido amigo y colega César Emilio. Comillas, yo a mi edad no me voy a volver un cobarde. Usted tuvo, yo le reconozco un acto de valentía pero equivocado, porque generalmente, como bien dijo el ingeniero Febres Cordero, este señor solo habla pendejadas y hace pendejadas. Eso lo dijo el ingeniero Febres Cordero cuando se marchó indignado del Teatro Presidente en la ciudad de Guayaquil, cuando se dio un pacto antinatural entre el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular que llevó al poder a Drácula, a Frankenstein, el hombre lobo, se llama Watt. El que de 5.000 nos llevó a 25.000, 5.300, para que alguien no me acuse, a 25.000. Ya. Ya. ¿Cómo es? A mi edad no me voy a poner un cobarde. Él tuvo un acto de valor cuando se sacó, no se lo pudo sacar a patadas porque salió corriendo. Parece que él corría rápido. Me estoy refiriendo a Maguat. Y vino esta primera idea de un triunvirato, que no lo había elegido nadie. Osvaldo Hurtado salió a la calle con una bandera del Ecuador a protestar por el golpe. Ese fue un acto de valentía. Y se lo reconozco. Eso fue un acto de valentía. Pero yo no sé si el señor doctor Hurtado ha vivido alguna vez en un país que haya tenido una dictadura. De verdad, pues, ¿no? A ver, los republicanos lo llamaban dictador a Franklin Delano Roosevelt. Y alguna razón han de haber tenido, jurídicamente hablando, porque la Corte Suprema de Justicia le tumbó N proyectos por considerarlos antidemocráticos e anticonstitucionales al señor Franklin Delano Roosevelt. Al extremo que el señor Franklin Delano Roosevelt, ¿ya?, planeó aumentar a 15 o a 16 el número de jueces de la Corte Suprema para meter a los de él. Obviamente no tenía los votos ni en la Cámara ni en el Senado. Y cuando el vicepresidente se lo hizo notar, textualmente, señor presidente, no tiene los votos, a Roosevelt se le grabó en el disco duro y en la elección del 44, en la reelección del 44, que era su tercera reelección, pese a estar gravemente enfermo, se murió en abril del 45 de una enfermedad que ya tenía, no es que se accidentó. En la elección del 44 no puso a su vicepresidente, sino que puso un oscuro político de Missouri, Harry S. Truman, que obviamente heredó pues en abril de 1945 la presidencia de los Estados Unidos. Pero bueno, así que como asumo que César Febres Cordero Loyola tampoco ha estado en ninguna dictadura, yo sí. En dos. Argentina a principios del 76, cuando los militares no entregaban el poder, seguía siendo una dictadura, sangrienta, por cierto. Y bueno, para muchos el gobierno del generalísimo Francisco Franco Bamonde fue una dictadura de 39 años.
Yo estuve todo el año 75. Llegué cuando estaba vivo, llegué cuando se enfermó, llegué cuando lo declararon muerto por coincidencia el 20 de noviembre, para que sea el mismo día que fusilaron a José Antonio Primo de Rivera. Entonces, aquí se usa con mucha ligereza la palabra dictador. Y les recuerdo que la palabra dictador es un invento del derecho romano. Cuando Roma estaba en peligro y no alcanzaba con la democracia y con el Senado y con nada, se buscaba un dictador. Yo no sé si Cincinato es histórico o ficción, pero esa era la reencarnación. Se le entregaba el poder, el hombre cumplió su cometido y llamó a los senadores y le dijo, aquí tienen su poder, hasta luego. Y cómo era, regresó a su finca a seguir arando bueyes. Me huele tan romántico que creo que esa parte es cuento. Está con nosotros nuestro invitado de hoy, al quien le pido disculpas por haberme explayado, pero tengo este problema de que cuando leo o escucho cosas que históricamente son inexactas y que las dice gente que en su vida ha estado en un país en dictadura, no pueden hablar de dictadura. Sí. Pero bueno, está con nosotros el magíster José Ignacio Beteta, analista político peruano con quien tuvimos el gusto de hablar antes de las elecciones. O sea, es ante facto y ahora estamos a hablar ex post facto. A ver, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, felicitaciones atrasadas por el 28 de julio, es el día del patrio peruano, es el día de la posesión de los presidentes, se posesionó Keiko Fujimori. Y la primera pregunta es, Keiko perdió 2 veces por márgenes muy parecidos a los que ganó y no amenazó con incendiar el Perú. Aquí gana con un margen un poco más alto que el que perdió en la última vez, creo, y ya le quisieron amenazar el Perú, incendiar el Perú. Este hombre quería ya llamar a la insurrección. A ver, ¿por qué cuando pierde Keiko, que tampoco yo no creo que sea Santa Teresa de Ávila, no pasa nada, pierde y está bien, pero cuando pierden ellos, vamos a incendiar el Perú porque aquí, ¿cómo? Los peruanos que viven en el exterior no pagan impuestos, por tanto no deberían votar. No pagan impuestos. Mandaron 5.200 millones de dólares en remesas, no más. A ver, jefe, dele, lo escucho. Bueno, es una pregunta que se responde, como tú lo decías en la introducción, con la historia, ¿no? Históricamente, lamentablemente creo yo, los valores colectivistas, intervencionistas, socialistas, no los, no los buenos, vamos a llamarlo así, si es que algo bueno puede haber en lo colectivo, en la intervención del Estado, pero todos estos valores más de izquierdas han llegado a calar lamentablemente en la población por varios factores de los que no vamos a hablar. Entonces, cuando gana la derecha, siempre se siente como si fuera una minoría la que gana las elecciones, mientras que cuando gana la izquierda pareciera que es el sentir popular, algo que estadísticamente también es cuestionable, pero pasa esto, ¿no? Nuestras poblaciones rurales, nuestras poblaciones andinas, nuestras poblaciones más vulnerables. El Perú tiene 70 y tantos por ciento de informalidad, 27% de pobreza después de la pandemia. Van a ser poblaciones, van a ser ciudadanos que van a querer la intervención del Estado, el paternalismo estatal, que tienen estos principios, estos paradigmas colectivos, colectivistas, ¿no? Entonces, lamentablemente es una postura ideológica establecida. O sea, nuestros pueblos son de izquierda. Eso a veces la gente no lo entiende, ¿no? No entienden que nuestros pueblos son de izquierda, no son pueblos liberales, pro No, libre mercado, que valoran la responsabilidad individual. No, no, no. No, acá se valora lo colectivo, lo vertical, el paternalismo, ¿no? Y eso es lo que hace que se cree lo que tú dices, ¿no? Que sí. pareciera que el sentir popular es de izquierda, ¿no? Ahora, felizmente, este 28 de julio, y te agradezco las felicitaciones por las fiestas No, por patrias, favor. el primer punto que te voy a contar es que han sido de las fiestas patrias más aburridas, tranquilas, silenciosas, pacíficas que hemos tenido. Entonces, ya venía bien, ya nos tocaba aburrirnos unas fiestas patrias, Perdón, que las ¿no? anteriores no habían sido aburridas. Habían sido un desastre, pero divertidísimo, ¿no? Entonces, claro, No, desastres cada, divertidos, prefiero aburrirme, prefiero aburrirme.
prefiero aburrimientos pacíficos que Sí, desastres así divertidos. es. Entonces, hemos tenido tomas de posesión de una semana, hemos tenido 9 presidentes en Sí, 10 años, hemos tenido 3 congresos, hemos tenido marchas, protestas como para regalar, hemos tenido escándalos de corrupción y escándalos, incluso la toma de posición anterior, la última democrática fue en el 2021, de Pedro Castillo. Este señor gobernó de una casa a escondidas en un distrito limeño, llegando a oscuras en la noche, no entró a Palacio de Gobierno el día de la toma de posesión, o sea, era un mamarracho todo, ¿no? Entonces, a comparación de lo que hemos vivido, yo creo que ha sido muy bueno, muy positivo, que todo sea estable, pacífico. Llegó el presidente Noboa a la toma de posesión, han llegado 8 o 9 presidentes, todos han estado tranquilos, calmados, más allá de algunas vociferaciones y gritos en el Congreso de algunos congresistas que se fueron antes sí. del mensaje a la nación, como suele pasar en estas cosas, Ujú. que fueron segundos de exposición mediática. Todo ha sido muy tranquilo, ¿no? A ver, vamos contando. Sí, un número importante de presidentes fue a la posesión. Normalmente no va tanto presidente, pero el mundo está cambiando. Como decía Bob Dylan, the times they are changing, afortunadamente. Aunque Bob Dylan Sí. estaba más bien del otro lado, ¿no? Está porque no se ha muerto. A ver, faltó alguien cuya falta es notoria. Faltou o presidente Lula da Silva, do Brasil, país mais grande do mundo. Supositorio Brasil mide 1,20 m de largo por 80 de ancho. Nunca te dé gripe en el Brasil porque, imagínate, él no estuvo. Obviamente, pues él y la señora Fujimori creo que no coinciden, bueno, coincidirán en que 2 más 2 son 4 y algo así, pero no en mucho más. Pero estuvo el presidente Milei de la Argentina, estuvo el presidente Novoa, estuvo el presidente, pregunto, estuvo el presidente Cast, estuvo el presidente de Chile. Estuvo el presidente Qué Castro. bien, estuvo el presidente Cast y estuvo el presidente Paz Zamora de Bolivia también, ¿no? Estuvo también, Ya, claro que y sí. Colombia? ¿Quién fue? Colombia envió a un ministro del gabinete. Brasil envió a su canciller, a su Ya. ministro de Relaciones Exteriores. Pero claro, recordemos que en Colombia Abelardo de la Espriella en este momento está pasando por sus primeras semanas también ya de presidente electo, y ha entrado con una serie de reformas y disposiciones militares y de seguridad muy radicales. Entonces se entendía que de la Espriella no iba a poder estar en la toma de mando porque está pues ahora resolviendo sus propias crisis Además que no se ha en posicionado Colombia. todavía. Además, Claro, él se posesiona, si no recuerdo más, el 7 de agosto. sí, Ya. sí. Pero bueno, ya queda nada. El sábado es 1 de agosto, así que ya por fin nos libramos de él. Como dice el ex vicepresidente de Carlos Saúl Menem, el doctor Carlos Rucauf, el problema de Petro es que consume lo que vende. Entonces ya se va, ya, a consumir seguramente, pero lo que vende, pero ya no es presidente. Así es, Esa así es, coincidencia, bueno, primero vamos con lo interno peruano. El Perú tiene como nosotros y como toda América una división de poderes. El legislativo es con la constitución peruana es aún muy poderoso, muy poderoso. ¿Cómo se puede declarar la vacancia por incapacidad moral manifiesta? O sea, la incapacidad moral es más subjetiva, pero bueno. ¿Cómo está el equilibrio? Ahora sí que ya se contaron los votos y se sabe quiénes son, cuántos son y cómo es la cosa ya en el es un Congreso. equilibrio, es un equilibrio muy interesante. Creo que también, además, va a ser una garantía obligada, no voluntaria probablemente o espontánea en nuestros políticos, sino obligada, porque ahora recuerda que hemos cambiado al sistema bicameral después de más de 36, 37 años. Entonces, vamos a tener Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores votó hace algunos días por su mesa directiva, y es la mesa directiva, esa mesa directiva va a ser dirigida por el Fujimorismo, ¿Ya? por Fuerza Popular. La Cámara de Diputados, que vendría a ser como la Cámara Baja, Ujú. votó por su mesa directiva y ganó la oposición, que es de izquierda. ¿Ya? Y no solo eso, sino que al interior de cada Cámara son 60 senadores, 130 diputados. Prácticamente está calzada la igualdad entre la derecha, el centro y la izquierda en proporciones muy similares. Entonces, esto va
a generar mucha estabilidad porque no van a tener los votos suficientes ninguna de las Ah, cámaras ah, para reformas radicales o reformas, por ejemplo, constitucionales, y el Senado menos aún los va a tener para poder vacar a la presidente claro, Fujimori. claro. Entonces, se ha generado una estabilidad obligada por las reformas que se han dado en los últimos años de regreso a la bicameralidad, pero también por la reforma electoral, que lo que hizo fue limpiar a todos los partidos que había, que eran brientes de alquiler, digamos, y eran Ah, partidos cascarón, aquí hay hartos ¿no? también, pero todavía no los limpian, lamentablemente. Por la reforma electoral solamente quedaron 6 partidos y los demás perdieron la inscripción. Entonces, Qué bestia, son seis 6. partidos, ¿Tú imagínate, eso es sabes un milagro en el cuántos Perú. habían en el Perú antes de la reforma, antes de la limpieza? Teníamos trabajando institucionalmente más o menos unos, yo te diría, 20, y para las elecciones aparecieron 16 más, teníamos casi 40 partidos políticos. Bueno, acá hay más. Porque acá tenemos una particularidad producto de la Constitución de Montecristi del año 2008, la de plenos poderes, la que decidió que Montesquieu estaba superado y que había que crear dos poderes más. Uno de ellos el poder electoral, un poder del Estado que solo funciona cuando hay elecciones, no puede ser por definición poder del Estado, porque el poder del Estado es permanente, 24/7 todo. Pero bueno, estos individuos no descollaban por su inteligencia ni su brillantez, sino más bien por su estupidez. Pero bueno, aquí ahí se creó la figura del movimiento. El partido tiene que tener afiliados. Ya. Los movimientos pueden tener, ya me voy a acordar la palabra exacta del tema, permanentes y no permanentes. ¿Ya? Y entonces, si tú sumas partidos y movimientos, aquí deben de haber más de 100 y pico, ¿no? Entre partidos y movimientos. Ya. Ese es el Eso sí pasa en desastre el Perú también, ecuatoriano. ¿ah? Ya. Aquí en el Perú también tenemos muchos movimientos regionales, claro, esos no Eso. los he contado. Ya. Uf, O sea, no, ya, aquí uf. hay que limpiar todo esa cosa. Ya. Los establos de Aurigas. O sea que quedaron 6 partidos. Quedaron 6 partidos en 2 cámaras y prácticamente ideológicamente empatados. Entonces, vas a tener un poder ejecutivo con muchas limitaciones también, que tú lo mencionaste al inicio, porque el Senado ahora tiene mucho poder. El Senado nombra autoridades, el Senado, digamos, permite los viajes del presidente, el Senado va a aprobar las leyes que salen de la Cámara de Diputados, el Senado nombra al presidente del Banco Central de Reserva y a su directorio, al Contralor, que es el que ve el tema de la corrupción, a la Defensoría del Pueblo. Entonces, este Senado se le ha llamado incluso, o sea, en términos caricaturescos, se le ha llamado el Super Senado, ¿no? Es un Super Senado, ¿no? Entonces va a haber un balance. Entonces hemos tenido unas fiestas patrias tranquilas, en Ya. paz, y además los contrincantes no van a poder hacerse daño. Una preguntita. Si te entendí bien, me dijiste que este tema no es que como acá, que hay dos partidos muy fuertes, aquí seguimos con... El Ecuador fue bicameral durante mucho tiempo, hasta que llegó una constituyente, una constitución que decidió que el Senado era un freno para el desarrollo popular. Ya comprenderás por dónde iban los tiros. Se acabó el Senado. Entonces ahora cualquier imbécil de 18 años que no sabe utilizar bien el papel higiénico todavía puede ser asambleísta. Aquí hay una sola cámara. Ujú. Ya. Aquí hemos tenido hasta miembros de GDO, de grupos de delincuencia organizada, de terroristas, traficantes, en la asamblea. Bueno, entonces aquí hay dos partidos. Y hay el grupo de los parásitos que van a vender el voto y a acomodarse, ¿no es cierto? Pero ya hay tres, si te entendí bien. O sea que dijiste derecha, centro y izquierda, y la izquierda. La izquierda me imagino que es la que responde a Juntos por el Perú. Sí. Juntos por el Perú, exactamente, y hay otro partido que se llama Ahora Nación, de un ex rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Estos dos partidos son más de Ya. izquierda. Y hay otro partido que se llama Obras, que es de un señor Ricardo Belmont, Ah, que sí fue lo ubico a broadcaster, Belmont. Sí. ajá, broadcaster y alcalde en los 90 de Lima, que también se ha tirado un poco más a la izquierda. Y luego del otro lado tienes a Renovación Popular, Eso es que es un Porky, ¿no? partido exactamente el famoso Porqui, más de derecha conservadora, a Fuerza Popular, que es un partido de centro derecha, y tienes un partido que se llama Buen Gobierno,
el partido Buen Gobierno es un partido de centro, derecha, centro, eso está el centro. Entonces tienes acá dos partidos que tienen una cantidad de parlamentarios en cada cámara, acá tienes tres partidos que tienen la misma proporción de parlamentarios, y luego tienes en el medio este partido de Buen Gobierno, que es como una especie de partido, digamos, que va a Bisagra. balancear, exactamente, exactamente, el partido bisagra por el momento, que se ha querido pegar un poco más a la izquierda, pero por otro lado también ha dicho que comparte los valores más del libre mercado, la inversión privada, entonces va a No, estar ahí, yo creo, un poco en el medio. entonces no saben, o una de dos, o no saben lo que quieren, o están diciéndole a los dos que dependiendo de cómo podemos arreglar, yo voto contigo, porque a mí ya me suena eso, man. ¿Para qué? Que lo segundo es lo más probable y en Sí, política, pues, es es lo más normal. conveniente. Qué raro, Sí, qué horrible que uno tenga que decir que eso es normal, pero bueno, es que es, claro, pues. así es, Yo ya me cansé de verlo así aquí, es. ¿no? Así que imagino que Pero allá. incluso, pero incluso con los votos de este partido de bisagra, Ajá. que lo has llamado así, ninguna de las dos cámaras podría tener reformas o, repito, votaciones radicales, porque son 9 o 10 votos en el medio. Entonces, cuando se vayan para un lado o para el otro, puede que se aprueben leyes, técnicas, administrativas, operativas, pero no va a alcanzar para una reforma constitucional o para una vacancia, por ejemplo, Claro, ¿no? porque ahí Porque las necesitas una mayorías que se mayoría necesitan son bajas. calificada, seguramente de dos Exactamente, tercios. Y si tienes el exactamente, 100% partido en tres, tendrían que unirse dos bloques muy grandes para poder hacer los dos tercios y obviamente el gobierno no se va a unir para declarar vacante a la presidenta Fujimori, o sea que no hay cómo, exacto. ya entendí, No hay cómo, clarito. no hay Ya, cómo, ok, no hay y cómo, así es. en la cámara baja, Y en la Cámara Baja ha ocurrido exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Tiene Keiko con los partidos que están más hacia la derecha, llegan más o menos a los 60 diputados ya y la Cámara tiene 130. son 70 que sobran. Entonces son 70 que podrían ser más de izquierda, más de oposición o que están en este centro, pero que repito, para lograr ciertas leyes de mayor rango necesitarías 87 Dos tercios, diputados. dos tercios. No le va a alcanzar, Ahora, tampoco le va a alcanzar. una pregunta que creo que es un poco retórica porque somos pueblos que nos parecemos muchísimo, ¿no? Aquí en el Ecuador pasa que a veces llega un gobierno y no tiene todos los votos que necesita, pero en el camino, en el devenir de la vida, parafraseando al Quijote y mal, si ladran Sancho es porque cabalgamos. Aquí, a medida que avanzan las sesiones de la Asamblea, empiezan gente de los partidos a declararse independientes. Y mirabili dictum, todos por coincidencia, esos independientes terminan donde está la vaca que tiene la ubre más grande, que es el gobierno. Obviamente, es el que puede dar puestos, puede dar cargos, puede dar de todo. Y lamentablemente acá, supongo que allá lamentablemente igual, hay gente que va a servirse de la política y no a servir al pueblo mediante la política. Eso Mm. también pasa allá, o menos. Pues no, por supuesto. A ver, acá lo que está pasando hasta ahora de una manera desordenada, descontrolada, muy, muy, muy descontrolada, es que el Estado peruano se ha convertido en una agencia de empleos, Uh, ¿no? Y claro, es una agencia de empleos que además ni siquiera está contratando gente capaz o de forma no, no, meritocrática por el mérito. Está contratando y llenando posiciones literalmente con amigos partidarios no. y pagando favores, pero de una forma, Rodolfo, que no te imaginas, no te imaginas. Y esta planilla estatal, vamos a llamarla así, que ha engordado estrepitosamente en los últimos años, se ha convertido en moneda de cambio. O sea, ya nadie puede, como siempre pasa, cuando el Estado crece, ya no lo puedes achicar, es muy difícil achicarlo, A menos, salvo lo que pasa a en menos que Argentina, que te es un llames, milagro. a menos que te llames Javier Milei. Exacto, exacto, a Ahí sí menos se que, puede. así es, a Sí, pero menos que llegue un personaje extraño, ¿no? Como exacto. Javier Milei, Porque es bien extraño. así es. Pero si no, sigue creciendo. Entonces, el mercantilismo, digamos, de las empresas, en licitaciones, en compras, el amañamiento que hay de estas cosas, de contrataciones del Estado, tanto de servicios como de personal, es increíble. Entonces, ese es un obstáculo que va a tener Keiko Fujimori, ojo, porque va a tener un dilema Keiko Fujimori muy interesante.
¿Cómo hace para cumplir las promesas, para llegar a los más pobres, con servicios, con obras, con proyectos de inversión, cuando la caja del Estado en un 70% se va en burocracia, en planillas y en gasto corriente? Tiene dos opciones: o te saca más plata de bolsillo, con lo cual estarían yendo en contra de sus propios Es principios, correcto. digamos, De sus de votantes. valores, Y de sus votantes. de sus votantes, así es, ¿no? O se vuelve más intervencionista y te cobra más impuestos, Ujú. o O, achica la grasa ya. y empieza a recortar la grasa del Estado, Puede, ¿no? pregunto, podría, vámonos a la hipótesis sana. Supongamos, esto es un universo paralelo, la presidenta Fujimori, porque ella es presidenta en este momento, lo llama al presidente Milei y le dice, presidente Milei, oiga, présteme la motosierra. La famosa, claro, la famosa motosierra. Porque Milei es tan extraño que este blandía la motosierra, no es que hablaba de la motosierra, salía con una motosierra y efectivamente ha aplicado la motosierra y bastante. La diferencia es que la Argentina es un país federal, entonces el gobierno central hay cosas en los gobiernos de cada provincia que no te puedes meter. Y el grave problema de mi ley es que la más grande concentración de votantes está en la provincia de Buenos Aires, que no incluye a la ciudad autónoma de Buenos Aires o Cava, pero que es un 30% del electorado de la Argentina, pero es federal. Perú no, pero es como nosotros, unitario. La pregunta es, Milei le presta la motosierra y le manda el manual de cómo hay que hacer, supongamos. ¿Hasta dónde el Congreso le puede limitar a Keiko el usar la motosierra? No, Ah, qué en bien. materia de, felizmente, en materia de planilla, regulación, burocracia y eliminación de ciertas Ajá, entidades y ya. direcciones, el Poder Ejecutivo no tiene por qué pasar por el Congreso para varios de esos temas, Qué bien. Ya. ¿no? El punto está en si lo va a hacer por un tema simplemente de, digamos, capacidad política, ¿no? Porque no olvidemos que estamos hablando de Keiko Fujimori. O sea, tiene un 50% de personas que la rechazan simplemente por apellarse Fujimori. Entonces, ¿cómo va a gastar ella sus bonos políticos? ¿No? ¿Con quién se va a pelear? ¿Cuáles son las peleas que va a enfrentar, las batallas que va a escoger? Esa batalla de reducir el tamaño del Estado, la burocracia, la planilla, dejar de convertir al Estado en una agencia de empleo, es una batalla fundamental para Sí. que pueda cumplir sus promesas, Sí. porque entonces, ¿la va a pelear o no? No lo sabemos, A yo no ver, lo sé. pero a ver. Apelemos. A ver, como dijiste, son tres fuerzas. Equivaldría a haciendo una, una comparación bien rara, ya que con el espíritu de mi ley de por medio. Dicen que los espiritistas, cuando invocan a los del más allá, lo hacen en mesas de tres patas. Entonces aquí hay una mesa de tres patas, ¿no es cierto? Ya, si Keiko toma la motosierra y el manual y lo aplica, yo asumo que con quien más se va a pelear es por lo que votaron por fuerza, por Juntos por el Perú. Yo no creo que los votantes del señor López Aliaga, porque ya eso de decirle porque, aunque él mismo creo que se autodecía, ¿no? O sea, no lo tomaba como insulto, entiendo, ¿no? No, No, ya, ok. él mismo lo ha usado Ya, perfecto. amablemente. Entonces, a Porky creo que le empiecen a meter la motosierra al Estado y lo reduzcan, lo va a hacer feliz. La pregunta es, en la base del Fujimorismo, que yo he visto pues varias veces, porque seguí con mucho detalle la atención de la elección del Perú, igual que la de Colombia, por obvias razones, son nuestros países vecinos, somos países hermanos, solventamos nuestras diferencias con Colombia entre 1916 y 1920, y con ustedes hace poco, pero ya, se acabó, ya, a joder Ujú. otro lado. Entonces, esa motosierra le afectaría a la base del voto de Keiko, que es básicamente Lima, el área metropolitana de Lima, el norte y increíblemente la Amazonía, lo que ustedes llaman la selva, creo, no, la parte de allá, porque el centro del Perú es poco más y te cantan el, el himno. No sé si Abimael Guzmán alcanzó a componer un himno antes de morir, pero ahí hay mucha gente que cree que este tipo era el presidente Gonzalo, cuando era un asesino. Mejor me callo. Así es. A ver,
perjudica a su base cortar al Estado o se va a pelear con quien ya es su enemigo? Es una muy buena pregunta. No, no debería perjudicar a su base, ¿Ya? pero ¿Ya? sí significa pelearse probablemente con el enemigo más grande, que es justamente el sindicato estatal de izquierda, el político de izquierda que va a salir a decir que están haciendo despidos masivos Ujú. y que los trabajadores y los derechos laborales. Entonces, es un enemigo que tiene muchas formas y Mm. muchos seres ahí Sí, metidos, ¿no? aquí Y- igualito. Mm. Así Conozco el es, verso. así es. Claro, pero a ver, Tiene, pero tiene- esos son tiene tus que tener enemigos. voluntad política. Tiene que tener voluntad Claro. política y coraje, Sí, ¿no? Y ya está. O sea, no es que no pueda, puede sí hacerlo. puede. Ya, La eso es lo que pregunta yo es, quería saber. Puede, ya, correcto, puede. ¿Y, formalmente puede, por y con supuesto. quién se va a pelear? Se va a pelear con sus enemigos, con los que ya son sus enemigos. A tal Así punto que, es. ¿cómo se llamaba el pelotudo este? Roberto Sánchez era, ¿no? Sánchez, así Ese es. era el candidato de lápiz de Castillo. El Exactamente. heredero que también se ponía un sombrero. Sácame una curiosidad. Yo esos sombreros de ese tamaño siempre los había asimilado a, ole, órale manito, tomémonos unos tequilitas a México, ¿no? Pero parece que en alguna parte del Perú son muy normales. Se usan mucho, ¿o no? Sí, 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 sí. ¿En qué Sí, en parte? el Porque Perú, yo en Lima nunca en los he el, visto. no, 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 no. A diferencia de Ecuador, por ejemplo, de Colombia, de países hermanos también, acá hay una cultura muy, muy grande de sombreros en la sierra, de distintos tipos y distintos modelos. Y por lo tanto, el sombrero del campesino rural andino, ¿no? Es un símbolo muy fuerte, ¿no? Entonces, claro, Ah, es algo que Roberto Sánchez supo capitalizar inteligentemente, ¿no? Ahora, Roberto Sánchez ahora, por ejemplo, está afrontando varios procesos judiciales. ¿por Hay qué? varios líderes de izquierda. ¿Por qué? Bueno, tenía casos de corrupción del pasado que se han Tenía. reabierto. No es que son nuevos, Ujú. los tenía. No es que Keiko se los ha inventado. No, 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 los tenía. Y durante las elecciones se le abrieron uno o dos procesos más ¿Por? porque el tipo no fue transparente y tuvo unos malos manejos bastante complicados con el dinero de su partido político. Entonces, ya por ahí nomás, ya está bien ocupadito en Sí, esas cosas. Sí, sí, aquí sí. por esas cosas aquí hemos dividido, le copiamos aquí le copiamos todo a todo el mundo, ¿no? Y lo copiamos mal además. Claro. El Código Civil nuestro es copia exacta del Código Civil chileno que lo redactó Andrés Bello. El Código Laboral nuestro que es de 1938, antes de la Segunda Guerra Mundial, se lo copiamos a los mexicanos y se lo copiamos mal además, ¿no? Ya. El balotage se lo copiamos a los franceses, pero aquí, unos años después, los célebres, los genios que tenemos acá del derecho constitucional, dieron, oiga, pero 50% más uno es mucho. Pongamos que aparte de 50% más uno, si usted saca 40% y el que queda segundo, usted le saca 10 puntos de ventaja o más, gana. Pero perdón, en Ecuador, parece que en Ecuador, creo que en Perú no, el 40% más uno no es mayoría absoluta, bueno, en ninguna parte del mundo, bueno, aquí sí. Aquí tú puedes ganar con 40 y 10 de ventaja. Allá no, allá tienes que ganar con 50 más uno. Ajá, Ya, ok. Igual que en Colombia. En claro. Argentina, bueno, Argentina es Argentina. Argentina se quedó a medio camino entre Francia y Ecuador. Allá ganas con el 45% en primera vuelta. Pero el tema es ese. Aquí en el Ecuador le copiamos a México la división del tema electoral. Aquí antes había un Tribunal Supremo Electoral que organizaba las elecciones y dirimía. Ahora tenemos un Consejo Nacional Electoral, el equivalente de la OMPE, y tenemos el Tribunal Contencioso Electoral, que creo que ustedes también tienen un equivalente, que es el que resuelve lo contencioso, que está por encima de la OMPE. O sea que en eso creo que tenemos la misma estructura. Bueno, aquí el Tribunal Contencioso Electoral, por unas cuentas mal rendidas, no solo que te vas a un problema penal, sino que cancelan la inscripción de tu movimiento o partido. Chao. Ajá. Sí, aquí se puede, no sé allá. ¿Cómo es la cosa allá? No, no, aquí con los partidos políticos que manejan mal el dinero o que tienen problemas de corrupción o que tienen cualquier problema, en verdad, el proceso va
por el órgano jurisdiccional que es el Jurado Nacional de Ya, Elecciones ya. y se arma todo un proceso ahí que no puede, por estos casos, determinar digamos, la eliminación o la suspensión de credenciales o de partidos políticos. No pasa eso, simplemente son sanciones administrativas principalmente, o incluso económicas, y ya eso puede determinar acciones penales contra los individuos dentro del partido, Claro, ¿no? pero Pero los individuos. así es, pero al partido creo que se le protege mucho más de lo que se debería ahora que me cuentas esto, porque cuando hay ese tipo de, de corrupción o de uso indebido de recursos o lavado de activos o lo que sea, esto debería ser una sanción para todo el partido. Aquí hay, en Por, este por, momento en el Ecuador hay una polémica. Bueno, no, a ver, como tú bien anotaste, en el Perú, pues todo y acá también hay ciertas organizaciones que tú no tienes que explicarle a nadie de qué lado están porque ya sabes que son de la izquierda radical. Aquí hemos tenido universidades que en los dos intentos de golpe de Estado, uno contra el presidente Moreno, elegido por votación popular, por si acaso, y otro contra el señor Lazo, que ocupó la presidencia también por votación popular, aquí la Pontificia Universidad Católica del Ecuador decidió que era un refugio. O sea, decidió que era una especie de nunciatura apostólica que como organismo diplomático pues tiene inviolabilidad y le abría las puertas a todos los que trataban de derribar al gobierno para que duerman bien, coman bien y al día siguiente sigan atacando, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí esa gente, más algunos individuos que escriben en los periódicos que como tú sabes, la batalla cultural la derecha nunca la ha dado, la está empezando a dar bien, nunca la dio bien en el pasado. Entonces resulta que aquí la Fiscalía General del Estado está investigando indicios de posible financiación de varios partidos políticos por parte de los GDOs, traducido al castellano, los terroristas aliados con los traficantes de drogas, que además trabajan para los carteles mexicanos, porque ni siquiera son sus propios patrones. Ah, que eso es un atentado contra la democracia. Perdóname, un atentado contra la democracia es recibir plata de la mafia, ¿o no? claro que sí. Bueno, aquí sí se los puede suspender. De hecho, están suspendidos, varios. Y hay otro en carpeta, ya que ya le encontraron unas inconsistencias también con fundamentalmente es el origen del dinero. Claro. Allá, ¿cómo es el control del origen del dinero? Para campañas electorales. ¿Quién lo hace? Aquí, no, aquí lo hace la autoridad electoral, como tú bien lo has planteado. O sea, tanto la OMPE cuando están dentro del proceso electoral, como el Jurado Nacional de Elecciones cuando está fuera de los procesos. Los partidos políticos aquí reciben por el dinero de acuerdo a la cantidad de curules, Ah, no, aquí de acuerdo a la cantidad de votos. acá de acuerdo a la cantidad de curules que tienen en el Congreso, que al final es un reflejo Sí, claro. también de la cantidad de votos, ¿no? Y de acuerdo a eso se marca un monto proporcional de fondos públicos que se le da a los partidos, pero ¿sabes qué es lo interesante? Que ahora va a cambiar felizmente, felizmente. Antes, un partido político podía empezar, por ejemplo, con 30 senadores o 30 diputados, y luego en el camino se le iban escapando 10 y terminaba con 20, pero seguía recibiendo el mismo dinero, No, pues, ¿no? Ajá, por no, pues, ejemplo. si ya no son 30, no te puedo dar lo de 30 porque huele a Exacto. que, a raro. Ya, Si ok. has, si has fallado, si has fallado como partido y estás desintegrado, Sí, ¿por qué te tengo que seguir dando 1 o 2 millones de soles, ¿no? Entonces, eso hasta ahora pasa, ojo, ¿ah? Pero felizmente, como van a ser solamente 6 partidos y se han quitado varias posibilidades para que haya transfugismo, entonces, digamos, esto va a estar más, los partidos ya no se van a desarmar como antes, que terminaban pues hecho pedazos después de 3, 4 años, ¿no? Pero sí, acá el tema de los partidos políticos, a ver, ¿cómo se financian? ¿Cómo se eligen a sus autoridades? ¿Para qué usan el dinero público? Esos tres elementos, bueno, y las vallas, con lo que tú ya. mencionabas, cómo se forma o cómo se elimina un partido, sea grande, regional, nacional, lo que sea, Mm. son 4 temas que todavía, digamos, son temas pendientes
en la reforma electoral, digamos, ¿no? Pero esa reforma Claro que sí. electoral la va a tener que hacer, me imagino, el Poder Legislativo, Eso sí lo hace el Poder Legislativo directamente. Ahí no tiene directamente. nada que ver Keiko Fujimori. Ya, Así es. ya, pero a ver, Así pero cuando hay, supongo yo que con el modelo clásico del bicameralismo, la Cámara baja a prueba y va al Senado, y el Senado puede decir no, y no es no. ¿Así es en el es. Perú Sí, o no? así es en el Perú. Ya, o El sea que Senado puede decir ya. no es no, o es más, puede cambiar lo que ha hecho la Cámara de Diputados Ah, y decir ya. sí para lo que hizo la Cámara de Diputados. Ok, o sea que realmente el verdadero poder legislativo recae en el Senado. Por eso le llamaban y le están llamando el Super Senado. Chus. Ya. El Super Senado, por lo menos, bueno, me acuerdo de Superman y del Super Ratón, pero el Super Senado es la primera vez que lo he oído. Pero bueno, a ver, aquí la principal preocupación de los ecuatorianos es la seguridad por los problemas terribles que tenemos, no solo del problema del tráfico de Ecuador es un... Estamos en medio de los dos más grandes productores de coca del mundo, Colombia y Perú. Entonces, ¿cuál es el que somos el hub de exportación de cocaína, de clorhidrato de cocaína más grande del mundo? No porque la produzcamos, porque sí, se produce algo aquí, pero poco. Pero es entre Colombia y Perú hacen creo que el 91% de la producción mundial de clorhidrato de cocaína, Sí. lo cual es una bestialidad. Ya. ¿Cuál es el principal? Entonces, para nosotros la seguridad es la preocupación número uno. La economía, el desempleo, sí, pero eso viene bastante después. La salud, que es una Mm. M, con todas las letras que faltan en el Ecuador, no de ahorita, desde hace años, ¿ya? No recuerdo cuántas décadas. No, la seguridad. ¿Cómo está el Perú? Yo creo que nuestros países están teniendo los mismos problemas con distintos grados probablemente, pero yo te diría que muy, muy, muy similares, incluso en prioridad. Fíjate, el problema de la seguridad Uh -huh, que implica no solamente ya las extorsiones, los uh sicarios -huh. y el vandalismo y la criminalidad cotidiana, ¿no? El crimen cotidiano, sino además las mafias, que son mafias Sí, internacionales, claro. los grupos casi de entre narcotraficantes, mineros ilegales, trata de personas Sí, que están conectados con Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú. sí. Este tema hoy en día es el primero, no solamente por el efecto, o sea, por la cantidad de víctimas o los números que son también mucho más altos, evidentemente, que hace algunos años, sino porque están destruyendo el tejido social, están destruyendo, digamos, las dinámicas económicas, están destruyendo la institucionalidad en varios pueblos, en varias regiones del país, están convirtiendo en zonas libres, zonas liberadas, ciertos lugares del Perú. Claro, Sí, sí, me entonces encanta cómo esta gente usa la terminología, ¿no? Zona liberada. Puh. es una zona libre, es una zona franca, ¿no? Pero este es un problema número uno. El O sea, segundo estamos problema para iguales. el Perú El número uno es es... totalmente, Ya, ok. En Colombia también totalmente. es... Número uno ese. Ajá. Sí. Y ahí metes todo, metes crimen Sí, sí, organizado, sí, sí. narcotráfico, Sí, minería todo, ilegal, todo, todo. todo, todo, todo. Ya. ¿Y el Ahora, segundo? el segundo problema en el Perú es coyuntural, ¿ya? Lo que ha pasado, y ojo, ustedes también lo van a sufrir. Acá sufrimos mucho por el fenómeno del niño, Uy, papá. por el Uy, tema de la agricultura, ya. Aquí en el Perú es un problema porque tenemos una costa muy larga con enormemente larga. un impacto climático muy fuerte. Entonces, no se han tomado las medidas de prevención de descolmatar los ríos, los cauces, Chuta, no pero, barreras oye, yo ribereñas. te oigo y No, parece que estuvieras hablando del Ecuador. Acá por eso tampoco te se ha decía. hecho eso. Y pese Ajá, a que aquí ya tuvimos el niño del 82-83 y el del exacto. 97-98. Pero mira tú, estamos en 2026 y como diría Gardel, que en paz descanse, sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. No importa, no pasa nada. Y como no ha venido el niño en tantos años, peor. Y si llega el Eh, niño como dicen que probablemente llegue, como dirían los creyentes, que Dios nos coja confesados. Va a ser muy fuerte. Entonces, hay un problema coyuntural que no es coyuntural, es estructural, digamos, pero igual tiene que ser atendido en estos meses porque Sí, hacia octubre, noviembre, diciembre se va sí. a poner mucho más fuerte, ¿no? Oye, ustedes tienen otro Ya, problema. Eh, como la corriente de Humboldt pasa Chile, Perú y ahí se desvía,
Por eso es que antes tú pasabas en carro y de la zona desértica del Perú entrabas a Ecuador y todo había de todo. ¿Por qué? Porque Humboldt Claro. había virado, pues entonces nosotros no teníamos problema. Ya. Ahora irrigaron el proyecto binacional del Jubones, creo que es, y ahorita el Perú produce cosas que antes en esa zona no se producía absolutamente nada. Pero, por Claro. ejemplo, un niño que llegue tan al sur como que le pegue a Lima, en Lima no hay Mm. alcantarillado, compañero. Porque allá cuando caen 3 gotas de agua me dicen que está lloviendo. A mí la primera vez que estuve en Lima, yo tenía 11 años, ¿no? Cayeron literalmente 4 gotas de agua y una hermana de mi abuela que vivía en Lima hace años me dice, no, vamos a la casa que está lloviendo. Yo me la quedo viendo a mi tía y le digo, tía, pero si son unas gotitas, eso aquí es lluvia. Ah, claro, no hay alcantarillado. ¿Qué haces Sí, con un sí, sí, niño sí. si no tienes alcantarillado? En el caso limeño Ajá, es interesante porque la figura más difícil no es tanto la lluvia, sino los huaicos, que son ouch. estas, así es, que Ya. son estos ya deslices Sí, y avalanchas, digamos, de tierra, lodo, agua, piedra, árbol, todo, que viene de la sierra, sí. que viene por los ríos. La costa peruana tiene 52 ríos que van bajando de varios lugares de la sierra. Yo te diría que estas cuencas Ujú. tranquilamente se activan. 20 o 25 cuencas de estos 52 ríos se convierten en torrenteras. No, pues tienes una catástrofe. Este, entonces el tema es mucho más complicado porque las inundaciones, los huaicos, y para colmo, en la sierra el fenómeno del Niño tiene otro efecto contrario, que es que en vez de aumentar las precipitaciones, en lugares del sur de la sierra peruana viene la sequía. Claro, claro. Entonces, es todo un conjunto de males distintos, pero de la misma causa, que se aplican a varias regiones y que necesitan tratamiento distinto, ¿no? Entonces, junto con el tema de la seguridad, el tema del fenómeno del niño es el segundo más Claro, pero, importante. pero porque es coyuntural. Aquí también ahorita sí, todo el mundo está Así es. rezándole a las 11.000 vírgenes para que el niño se desvíe, porque los vientos pueden desviarlo, porque el viento ha sido más fuerte que el mar. O Ajá. que venga como la última vez que teníamos el niño ya aquí al lado y vino una corriente de agua helada de la Antártida, más fría que Humboldt, y muy fuerte, y se llevó el agua a mitad del océano y llovió en la mitad del océano y nos salvamos. Pero, oye, todos los días no nos vas a jugar el número. O sea, Y la corriente de Humboldt hasta el momento no se manifiesta, no, pues si aquí en la que es la playa está que, haciendo calor, el agua está caliente. imagínate. Aquí en Lima, en estos días del año, Sí, deberíamos estar, como tú bien decías, con esa garúa, con esa llovizna, sí, pesada, eh, constante, durante semanas, desde sí, julio hasta agosto. sí. Y si yo te muestro ahorita la ventana de la sala donde estoy, vas a ver que esto parece noviembre, diciembre, ¿no? Em, Estamos 6 o 7 grados por encima del promedio. Esto, es, O esto sea está muy que, fuerte. o sea Entonces, que no tienes el típico cielo color algodón gris que caracteriza a Lima 10 meses al año. lamentablemente, ese se queda. A ese no le importa ni el Está calor ni el frío. igualito. ¿Qué hijo de su La, madre? pa- la- la panza del burro nos sigue cubriendo a todos aquí, Rodolfo. Es que es Pero un bueno, cielo bien feo. es un cielo. Se abre por ratos en los distritos más costeros o en los distritos que están un poco más pegados a la montaña, porque Lima ya es tan grande que tiene Sí, las no, dos no. cosas, ¿no? La costa y la montaña. Ustedes ya tienen más de 10 Pero millones de habitantes, creo, ¿no? sí, sí, pero en la mayoría de Lima es un cielo gris complicado. Y ahora, el tercer problema es el que te mencionaba antes. O sea, si le pones seguridad primero, fenómeno del niño segundo, el tercer problema tiene que ver con la corrupción del Estado y la reforma del Estado, ¿no? Que gatilla todo lo demás, gatilla que funcione la salud, gatilla que Claro, claro, funcione la claro, 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 inversión, claro, ¿no? claro. Si no reformas el Estado, si no le metes garra, mano al Estado así con fuerza radicalmente, mentira que vas a hacer obras, mentira que vas a hacer hospitales, mentira que vas a hacer colegios, porque todo está todo por dentro está corrompido, ¿no? O sea, parecemos un espejo, compañero. Te juro que Es así, parecemos un espejo. Es igualito. Aquí, ahora, es hay que así. desear que Keiko haya heredado una parte de los adminículos llamados testículos, bueno, varios en su caso, de su padre, y,
y arremeta contra eso, porque si tú no arreglas, a ver, mientras si el Estado está hipertrofiado y tú no haces nada, se va a seguir hipertrofiando. Y va a llegar un momento que nos jodimos todos. Así de simple. Exactamente. Eso es lo que yo no logro entender por qué personas inteligentes en cualquier otro tema de discusión, cuando le tocas ese tema, te sacan 1228 argumentos, cada uno más ilógico, absurdo y tonto que el otro para defenderte que el Estado tiene que tener un papel. A ver, si yo no digo que no haya que haber Estado, pero para regir, para controlar y para regular, no necesitas desatar un clientelismo político que emule al diluvio, solo que en vez de caer agua caen empleados públicos. No hay plata que aguante. No. Y fíjate lo que ha pasado en Europa. El estado de bienestar del que tanto No, se habla, se ¿no? acabó. Que así es, que partió obviamente en realidades, historias y contextos distintos, pero Sí. partió de la misma base, de la base de vamos a hacer inversión, libre mercado, vamos a recomendar, perdón, a recolectar, a recaudar más impuestos, vamos a hacer que los privados sean más formales, 90, 80% de formalidad, todos pagan impuestos, y aún así con ese modelo tienes estados gigantes que igual no pueden sostener el sistema de pensiones del país y que igual tienen sistemas de salud bastante a veces complicados, que tienes que completar con sistemas privados, que igual tienen crisis de seguridad, crisis migratorias, o sea, no, cualquier cosa que implique agrandar al Estado, por lo menos sabemos que no es la solución a los problemas de la humanidad, No. ya lo deberíamos saber. Pues sí. Pero acá estamos como 4 capítulos antes y somos idiotas, pues somos idiotas porque pensamos que tenemos que seguir el mismo camino que sigue Francia, Inglaterra, España, que están con unos problemas pues de deuda y además con todos los problemas también que tenemos. Y bueno, y España con el agravante que lleva 3 años sin tener presupuestos aprobados por las Cortes, ¿no? Y que tiene Así unos es. problemas el presidente del gobierno español bueno, parecidos a los que han tenido varios presidentes peruanos en fila, ¿no? Solo que ahí no ha estado Odebrecht, ahí ha estado es el robo descarado o sea, el PSOE ha resultado ser una multinacional del robo. Exacto, Pero ya. exacto. Una pregunta. ¿Qué tan buena es la relación? A ver, me imagino que es mucho mejor que la que hubiera tenido con Castillo o la que tendría con Sánchez, pero ¿qué tan buena es la relación de Keiko con Donald Trump? Keiko Fujimori ha sabido mantener una relación muy inteligente con ambos, voy a responder doble, Yale. tanto con el gobierno norteamericano como con el gobierno chino. Ah, no, pues Chancay. Ahí está la prueba. Exacto. Entonces, eso va a ser se va a generar una situación interesante. Bernie Navarro, embajador nuevo aquí en el Perú, fue a la toma de mando, estuvo en el Congreso sentado como invitado ahí adelante. El embajador chino también, que además es un tipo muy carismático, muy buena Eh, gente, eh. le encanta el Perú, ama a los peruanos. Entonces, los dos embajadores que nos han tocado, tanto el norteamericano como el chino, son muy inteligentes políticamente y diplomáticamente. Es una ¿Y prueba qué? que tanto a Estados Unidos como a la República Popular China les interesa el Perú. Simple. Así Si es. no, Han si no te mandan mandado. un cualquiera, pues ya. Así es, así es. Entonces, y Keiko Fujimori tiene esta ventaja de que ha sabido convivir con los dos países y se sabe muy bien que tiene una muy buena relación con el embajador chino, que ya tiene más tiempo acá, tanto como con el embajador norteamericano. Entonces, yo creo que al Perú lo que le toca es, como se suele decir en diplomacia, no todo uno es amigo de todos, aliado de nadie, Eh. ¿no? Porque en el momento en que te vuelves No, aliado, no, ya te país peleaste con el satélite, otro. ya te peleaste con el otro, y menos pues a nosotros que nos toca convivir con los chinos y con los norteamericanos en el patio de la casa, no puedes hacer eso, ¿no? Ya. Pero la relación en todo caso de Keiko es buena. No es, por Muy bueno, ejemplo, no es, sí. por ejemplo, la relación que tiene, porque todavía es presidente este cretino, Donald Trump con Petro o con la señora Sheinbaum, que eso es No, para nada, para nada. no, no, para nada, para nada, para nada. Y creo que ahí el camino peruano diplomáticamente siempre ha sido muy inteligente, la diplomacia peruana siempre ha sido muy buena. Sí, de toda la vida. eh, sí, entonces La, eso la, felizmente. la brasileña y la peruana
probablemente son las dos cancillerías que han demostrado a lo largo de la historia de que desde que somos países independientes o desde que el país o desde que el Brasil era un país independiente, pero era el Imperio do Brasil, hasta que el emperador, ya, que fue hasta fines del siglo XIX, pero tanto Itamaraty como Torre tienen fama de tener muy buenos diplomáticos, Sí, pero toda la y vida. es una de las instituciones que perdura en el tiempo de manera técnica que cuando la han querido politizar, felizmente no lo han hecho estructuralmente, solamente con algunos amiguitos por aquí, embajadores que eran pues unos seres impresentables, Pero pero es lo que se llama más la allá de cuota esos política. casos, Acuérdate que hasta en así Estados es, Unidos hay la cuota política. Aquí creo que sí, así la es. cuota política es el 20% de los embajadores. Pero bueno, Es algo parecido aquí, ya, o sea que, es algo parecido acá. o sea, sí, Hay cierto margen, exacto, bueno, sí. el embajador chino, ya me imagino que habrá aprendido a comer chino en el Perú, eh, en las dos vertientes, ¿no? En los chifas Sí. espectaculares que tiene Lima, porque son chifas espectaculares en China. La decoración, el ambiente, la calidad de la comida. Y en los chifas que son chifas, mitad criollo. También el embajador, si es Así inteligente, se ha venido por allí también para comer esas mezclas que si las llevas a China te quedan mirando y te dicen, oiga, ¿y esto de dónde es? No, pues esto es comida china. No, joda, todo es comida china, es una fusión. En el Perú se ha logrado fusionar tanto la comida china con la comida criolla como bueno, la más famosa, ¿no? La comida, la cocina peruana fusión con la japonesa es famosa a nivel mundial. Bueno. En cambio, la fusión de la cocina, la comida criolla peruana con la china es súper consumida, pero a nivel doméstico. así es, sí, sí, correcto. Ahora, Rodolfo, yo te tengo que Sí, dejar yo también. Nos tenemos porque que ir los dos. nos vamos espontáneamente como la mano invisible. La mano y mi... La oferta y la demanda se han juntado, los dos nos tenemos que ir. Sí. Te agradezco muchísimo tu amabilidad y tu generosidad con nosotros por haber compartido esto y por habernos aclarado la situación de un país que pasó cosas que los que no habían nacido en ese tiempo o que son idiotas no se acuerdan. Pero aquí no ha habido nada que sea un millonésimo de lo que fue Sendero Luminoso. Ya. Un Sí, abrazo no, y que gracias, todo siga gracias, bien en el muchas Perú. gracias. No, Cuando quieras, gracias, muchas gracias gracias a a ti ti, por la muy amable. invitación. Gracias, chao. Gracias. A ver, para los que creen que yo hablo por joder, el señor es peruano, tiene una maestría, es un consultor político, entonces, antes de escribir, piense, poquito. Y antes de citar las palabras de alguien que yo creo que ya está coqueteando con andar gagá, voy a parafrasear, porque además esa frase la parafraseó, esa no es de él, no es original. Imagino que el presidente es lo suficientemente inteligente para no atribuirse la autoría de frases que ya las dijeron mucho tiempo, muchas personas durante mucho tiempo en la historia, ¿no? Claro, cuando tú vives en una dictadura, no le puedes decir dictador pues al dictador, porque te puede pasar un accidente o te vas directamente a una cárcel de muy mala o pésima, pero cárcel. Nah, así de simple. Y en las dictaduras en Latinoamérica, los dictadores acostumbran a fusilarte, a matarte, a desaparecerte, pero por espuertas, o sea, por grandes cantidades. Para los que no han leído la escritura, dicen que son cristianos, católicos, dicen qué rollo, pero cuando tú le hablas de algo por espuertas, que no conocen el milagro, voy a ver, cuidado el embarro como Maduro, ¿no? El milagro que hizo el Señor de la multiplicación de los panes y los peces. Maduro hizo otra cosa, ¿no? Cambió la C por la N. Ahí dice que literalmente los panes y los peces se repartían por espuertas, o sea, en grandes cantidades. ¿Ya? Entonces, yo viví 7, 8 meses de la dictadura de Franco. A mí el primer día que estuve en Madrid me pararon 5 veces a pedirme los papeles. ¿Por qué? Porque tenía pelo largo y barba.
Al quinto, todos muy educados los grises, no sé si, pues hombre, buenos días, ¿podría enseñarme sus papeles, por favor? Claro, sí. Al quinto le pregunté, oiga, tengo aquí menos de 2 horas paseando por Madrid, y es la quinta vez que me para uno de ustedes a pedirme los papeles. Y voy a ser textual con lo que me contestó. Oye, chaval, pero con ese pelo de maricón y esa cara de y esa barba de comunista, ¿qué quieres? Pues te tenemos que pedir los papeles, porque no sabemos si eres una de las dos cosas o las dos. Y si eres una de las cosas o las dos, te tengo que llevar a la comisaría. Le pregunté, oye, por aquí hay una cosa, la barbería, peluquería. Sí, me dice, yo te llevo. Y me llevó y saque esta cosa. Porque, a ver, que te pidan los papeles 5 veces en menos de 2 horas. ¿Aquí pasa eso? No, no pasa eso. No. Aquí tenemos a Pravda o Izvestia, los diarios oficiales que había en la Unión de Repúblicas Socialistas. O Grama, en Cuba. No. La prueba es que el Expreso le dice vela verde al presidente, a sus ministros, que yo sepa no han metido preso a nadie. Ah, que tiene problemas judiciales, eso lo tienen que dirimir los jueces. Yo no soy ni juez, ni fiscal, ni me dedico a litigar como abogado defensor de nadie. Pero aquí hemos cogido con una extrema liberalidad la palabra dictadura. Aquí, si al presidente o jefe de gobierno de turno o encargado del poder de turno se molesta, se cabrea o lo que sea por lo que alguien escriba o diga, ya es dictador. Vamos a ejemplos. En la década del 30, aquí el ejército ecuatoriano le encargó el poder al ingeniero Federico Páez. El ingeniero Federico Páez era primo de mi abuela, por si acaso, por parte de padre. Mi familia por parte de padres de allá. Okay. O sea, era sobrino del general Lupiano Páez asesinado con Alfaro. Ya. ¿Que era dictador? No joda. ¿Sabe cuánta gente fusiló al ingeniero Páez? A nadie. ¿A cuánta gente mandó a palear o a golpear? A nadie. Pero era dictador. Velasco Ibarra. 5 veces presidente de la República. 4 por elección popular y una por un cuartelazo, un golpe de Estado, un cuartel en Guayaquil, porque en el resto del país no pasó nada. Y que no hubo una guerra, una pequeñita guerra civil, porque el doctor Arroyo del Río no quiso. Porque como le indicaron los militares en Quito, por cada tiro que tenían la guarnición de Guayaquil, el ejército del resto del país, que era leal al presidente, tenía 3. Cuando usted tiene un tiro y los otros tienen 3, no hay que ser muy inteligente para saber quién gana, ¿no? El doctor Arroyo dijo que por él no se iba a derramar sangre ecuatoriana. Se olvidó que la noche del 28 de mayo se había derramado harta sangre ecuatoriana cuando los militares sublevados de Guayaquil se enfrentaron con el cuerpo de carabineros, que así se llamaba la policía en ese tiempo, y los carabineros los llevaban corriendo ya por la avenida Olmedo, porque los carabineros, y eso es algo que si molesta a algún miembro de las Fuerzas Armadas, me excuso, pero los primeros que enfrentaron a la invasión del 41 fueron los carabineros. Se lo tenían a la carrera, hasta que hubo un traidor dentro y los ordenó encerrarse en el cuartel. Los rodearon, llegaron las tanquetas que teníamos en ese tiempo, porque ni siquiera eran tanques, que estaban igual como siempre, yendo a playas carajo, se me fue el nombre de la base militar donde estaban los tanques, no me voy a acordar. Y claro, los bombardearon. ¿Y sabe qué? Dicen, yo no había nacido, que incendiaron el cuartel y quemaron vivos. Porque cuando el populacho se vuelve loco, pierde la inteligencia, la conciencia, todo, actúa como una masa de salvajes. Pero el doctor Velasco Ibarra se proclamó jefe supremo el 34, el 45,
la que del 52 al 56 la completó. El 60, 61, ahí también, pese a que en el 60 el doctor Velasco inauguró sin que exista el balotaje, sacó más votos que todos los demás candidatos juntos. O sea, ganó con más de la mitad más uno. Lo derrocaron inmediatamente porque también a él la Constitución o sea, le quedaba, era un traje que, como si yo me pusiera un traje de 3 tallas más chico, no me entra, ¿no? Bueno, a él no le entraba. No. Y en la última elección, la del 68, el 70 se declaró también jefe supremo. A muchos lo llaman dictador. Yo pregunto, hágame la lista de las personas que que el doctor Velasco Guerra mandó a fusilar o que hizo desaparecer. No me cuente los cadáveres que nadie sabe cuántos fueron y si es que fueron del 28 de mayo del 69, del 29 de mayo de 1969, cuando el ejército tuvo que atacar lo que era la universidad, la casona universitaria, porque desde ahí disparaban con todo tipo de armas. Y si saben que estaba al frente de lo que es la casona, ¿no? El Hospital de Niños Alejandro Mann, que ahora está pues en el complejo acá, el complejo Alejandro Mann, que ahora el Hospital de Niños se llama Roberto Gilbert. Ok. Entonces, aquí, dictadura, señores. Dictadura ha habido en Bolivia, Banzer. Él se fusiló bastante. Perú, Odría, bastante. Chile, Pinochet. Uruguay, los generales. Brasil, los coroneles. Argentina, puta, la peor, la última, la de Videla. Man. Paraguay, Stroessner, 30 y pico de años. Colombia tuvo a Rojas Pinilla y Venezuela tuvo a Pérez Jiménez. Pero aquí le decimos dictador a cualquiera que, a juicio de los que lo creen dictador, que seguramente son gente imbuida en el espíritu de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, de todos ellos. Señores, aprendan un poco de historia antes de abrir la boca para hablar pendejadas. Dicho lo cual, les recuerdo que mañana viernes hay gabardina. Chao. RTP